Hola, muy bienvenidos a este nuevo taller para educadoras de párvulo, donde vamos a trabajar la tarea número 2, que es análisis de la información. Este indicador evalúa la capacidad del educador para analizar el proceso de aprendizaje a partir de la documentación de la experiencia de aprendizaje y principalmente, y lo más importante tal vez, es reflexionar críticamente sobre la propia práctica pedagógica para proponer mejoras en su quehacer. Esto es lo más importante de esta tarea. Ahora, la documentación pedagógica en esta tarea está entendida como una herramienta que se desarrolla a través de un proceso riguroso de observación. Entonces, eso es lo que yo tengo que dar cuenta en esta tarea. Documentación e interpretación de las diversas experiencias de las que los párvulos son partícipes. Se recogen ideas, anécdotas, conflictos de cada uno de los niños y niñas. Aquí hay que ser muy generoso, tener mucha memoria para recordar cada una de ideas que surgieron o anécdotas o conflictos que vivieron los niños. Esto a nosotros nos va a permitir tener un panorama real de cada párvulo. O sea, bien ambicioso lo que se pretende acá. Y acá esto que estamos conversando se va a transformar en un excelente insumo para la toma de decisiones pedagógicas, informadas y basadas en esta evidencia que nosotros estamos manejando. Por lo tanto, el análisis de la implementación, que es la tarea que vamos a realizar, es sumamente importante en este proceso de desarrollo pedagógico. ¿Ya? Así que partamos entonces con esta tarea. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que debemos hacer? En esta tarea entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer dos subtareas. Sin embargo, este trabajo solo lo podemos realizar después de haber implementado las tres experiencias para el aprendizaje, las que hicimos en la planificación, porque necesitamos dar cuenta del análisis respecto del aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas a partir de todas las evidencias o los registros, como les decía anteriormente, que nosotros tuvimos como producto de la implementación de las tres, en realidad es una sola, experiencias de aprendizaje que nosotros trabajamos en la tarea número 1. ¿Ya? Ahora, además de hacer este análisis con respecto a las evidencias, a los registros, de todo lo que recabamos de esa experiencia de aprendizaje, también en esta tarea número 2 vamos a dar cuenta del análisis de la implementación de una instancia de juego o actividad lúdica desarrollada recientemente. ¿Ya? Ahí está la subparte, la A y la B, que están ahí en pantalla. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces en esta tarea, análisis de una experiencia a partir de evidencias y registros de aprendizaje de los niños y niñas, lo que nos piden es que escojamos una de las experiencias para el aprendizaje que presentamos como parte de la tarea número 1, planificación y evaluación. Y que evidencias o registros del aprendizaje de los niños y las niñas en la experiencia. Es decir, estos pueden corresponder a su observación de algunos niños o de todo el grupo. Lo importante es que les haya permitido establecer conclusiones respecto del aprendizaje y desarrollo de la experiencia y que sean para todos los niños y niñas o solo para algunos de ellos. En esta parte, ustedes tienen que adjuntar todas las evidencias o registros del aprendizaje de la experiencia que usted pudo recoger
Las evidencias pueden corresponder a fotografías de momentos clave, a apuntes que dan cuenta de su observación de las actividades, a transcripciones, también a, a palabra o diálogo entre los niños, con usted o entre ellos o con otros adultos presentes, que ustedes les permita visualizar los pensamientos, las muestras de trabajo que pudieron tener los niños. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte, es reunir toda la información que tenemos, toda la evidencia que tenemos, sea en el formato que sea, pero que a nosotros nos va a permitir tener una visión de cómo evolucionan los niños, cómo ellos enfrentan este aprendizaje. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué me van a evaluar en esta tarea? ¿Qué es lo que yo tengo que estar muy atenta? Acá lo que yo tengo el desempeño que yo tengo que demostrar es que soy capaz de analizar el proceso de aprendizaje y desarrollo de mis párvulos a partir de evidencias o registros que yo voy recogiendo durante el desarrollo de la experiencia. ¿Ya? Por eso es importante diversificar toda esta cantidad de registros, que son muchos. Yo voy observando, voy anotando, después tenemos conversación eh, con las personas que me acompañan. Y bueno, esos registros y esas evidencias que yo voy teniendo, ¿cómo las analizo? ¿Cómo las relaciono con el proceso de aprendizaje? Con el proceso de aprendizaje que van teniendo los párvulos y el proceso evolutivo de su propio desarrollo. ¿Cuál es el análisis que yo hago a partir de esas evidencias? Ese es el desempeño que yo debo demostrar acá. Y luego lo que me van a medir es cómo yo reflexiono críticamente sobre mi propia práctica pedagógica en base al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. ¿Ya? Proponer posibles mejoras para el quehacer. Ahora bien, en este punto es importante indicar que eh, es muy bien visto que yo sea capaz, además de visualizar diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo según los subgrupos. Siempre es bien visto cuando yo tengo tan aguda mi percepción, de acuerdo obviamente a las evidencias que voy teniendo, que yo soy capaz de indicar cómo van evolucionando unos y otros, ¿ya? Lo he dicho varias veces, o sea, cuando hicimos la caracterización también le decía yo, o sea, yo me niego a pensar que todo el curso tenga estas características, todas, que toda la caracterización sea de todo el curso. Siempre hay algunas desempeño o aprendizaje que algunos niños tienen mejor nivel y otros no. Pero yo me doy cuenta, obviamente que sí, pero eso lo tengo que demostrar. Entonces acá es lo mismo, o sea, cómo yo soy capaz de demostrar que soy capaz de visualizar los diferentes estados de aprendizaje y de avance en el desarrollo de los subgrupos al interior de mi curso. Y no solamente soy capaz de visualizarlo, sino además que soy capaz de proponer desafíos diferenciados, obviamente, de acuerdo a las diferencias que yo estoy notando. Entonces, ahí ya estoy en un nivel destacado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esta tarea número 2, que yo logre demostrar ese desempeño. Bueno, y acá tenemos que responder las siguientes preguntas. Cuando dijimos que íbamos a hacer análisis, que íbamos a sacar conclusiones, etcétera, que íbamos a hacer un análisis reflexivo, la primera es, ¿qué conclusiones puede obtener respecto del aprendizaje y desarrollo de los niños y de las niñas de su grupo en esta experiencia? Incorpore tanto conclusiones respecto del grupo en general como las diferencias que pudo observar entre los niños y niñas. Por ejemplo, distinguiendo su grupo. Eso aparte es muy importante, no se vayan a olvidar. Entonces, para responder esta pregunta,
tú puedes guiarte por las siguientes subpreguntas que están en el manual. Por ejemplo, ¿qué habilidades o actitudes pudieron poner en práctica durante la experiencia? ¿Qué observaste? ¿Qué registraste? ¿Ya? ¿Qué habilidades o actitudes pudieron poner en práctica tanto este grupo de niños como este grupo de niños? ¿Ya? ¿De qué manera observó que fue logrado el trabajo de esas habilidades o actitudes? ¿Que solamente a través de la observación hiciste algún tipo de registro? ¿Qué dificultades observaste en el trabajo? ¿En qué aspectos requieren apoyo aún? No te olvides que estas preguntas que están en el manual las puedes responder, pero siempre haciendo el parámetro entre los distintos subgrupos. Ahora, es súper importante que apoyes tus conclusiones refiriéndote específicamente a una o más evidencia o registro que adjuntaste en la parte anterior, la que vimos, para saber en qué te estás basando, ¿ya? Hay un ejemplo en el manual donde dice algo parecido a: pude concluir que en el caso de María logró manifestar curiosidad y asombro frente a elementos del entorno natural. Esto puede verse en la fotografía número 1, donde ella toma la lombriz, la mira detenidamente y se observa impresionada. Ese comentario que yo estoy poniendo está en la fotografía número 1 que yo ya subí, y lo que yo estoy describiendo, cuando yo digo que está en la fotografía, justo yo capté ese momento que está tomando la lombriz, ese objetivo, lo puedo ver en la fotografía, que la mira detenidamente, efectivamente la niñita está mirando la lombriz y que se observa impresionada. ¿Y cómo sabes tú que se observa impresionada? Por los gestos faciales. O sea, aquí hay una descripción de la evidencia del registro que tengo, entonces yo estoy sacando una conclusión, pero es sobre hechos objetivos, ¿ya? Es importante que en tu respuesta quede clara la relación entre la conclusión que tú estás presentando y la evidencia o registro en que se basó para hacerla. Por lo tanto, es importante que lo hagas de esta manera. La fotografía 1 demuestra que, entonces, ¿para qué? Para que tú puedas evidenciar que la conclusión que tú estás sacando es sobre la base de hechos concretos y objetivos. Ya. En la siguiente pregunta se dice: analice las decisiones que tomó al implementar la experiencia. ¿Cómo contribuyeron a promover el aprendizaje y desarrollo de todos los niños y niñas? Bueno, para responder esta pregunta, tú puedes referirte a la pertinencia de los objetivos que te planteaste al desarrollar, ¿ya? Aquí hay una autocrítica a la elección del objetivo y a la flexibilidad con que implementaste lo planificado, a las interacciones que promoviste entre los niños y las niñas contigo y la organización del ambiente educativo, la forma en que empleaste los recursos, entre muchas otras decisiones. Acá una vez una colega me decía: entonces hay que echarse la culpa. No, no se trata de eso. Acá de lo que se trata es que tengamos un análisis autocrítico. Siempre es posible una clase hacerla mejor. Entonces, acá se nota cuando una colega tiene una autocrítica, cuando hay un análisis de las decisiones que tú tomaste sobre la base de hechos concretos, de evidencias, que son las que tú recolectaste, las que enviaste, las que hablaste en el punto anterior. Entonces ahora estas evidencias se ponen al servicio de las decisiones que tomamos, primero partiendo con la pertinencia del objetivo. Y la primera pregunta que yo me puedo hacer es: a ver, yo me planteé un objetivo para la clase, perfecto, ¿ok? Y luego diseñé
una organización del ambiente educativo para desarrollar mi objetivo. Perfecto. ¿Habrá sido la mejor decisión? Tal vez si lo hubiese diseñado el ambiente de otra manera, hubiese facilitado de mejor manera los aprendizajes. O al revés, esta organización que yo tuve, o sea, que yo propuse para el del ambiente educativo, facilitó enormemente el desarrollo del objetivo. Mira, cualquiera de los dos planteamientos que tú puedas tener va a estar bien. Lo importante es cómo tú lo analices, los argumentos que tú entregues, lo que tú seas capaz de visualizar para explicar esta decisión que tomaste. En este caso del ejemplo que estoy dando, cómo organizaste el ambiente. Por ejemplo, eh, en la planificación, uno de los criterios importantes es que tú le otorgues protagonismo a los niños. ¿Cómo se le otorga el protagonismo a los niños? Bueno, de muchas maneras. Una puede ser haciéndole preguntas, desafiándoles sobre la marcha de la actividad, etc. Entonces, en esta pregunta, cuando tú analizas las decisiones que tomaste al implementar la experiencia, tú podrías preguntarte a ti mismo, las interacciones que yo promoví conmigo entre los niños, ¿contribuyeron a promover el aprendizaje y desarrollo de todos los niños? Tal vez no los desafié lo suficiente y de acuerdo a cómo se estaba generando la dinámica, se prestaba para desafiarlo, como los niños, por ejemplo, como los niños iban pasando de estación en estación en la dinámica que se organizó, supongamos, iban pasando de estación en estación. Tal vez yo podría en cada una de las estaciones haber tenido un set de preguntas para poder desafiarlo, para que el niño se cuestionara, para que el niño se motivara, y no lo hice. No lo hice y era la oportunidad porque en cada estación el niño se encontraba con un escenario distinto, de distintas maneras. Y yo me dediqué a visualizar que pudieran rotar, que la actividad se pudiera desarrollar acorde a lo planificado y tal vez yo podría haber incluido un set de preguntas para en cada estación irlos desafiando. Más aún, puede ser un análisis con respecto a una decisión que en este caso no tomé. Y ahora que lo estoy analizando en perspectiva, me doy cuenta que fue una oportunidad que me perdí. Ese tipo de análisis que son tan profundos y que me permiten a mí revisar mi práctica, esos son los que necesitamos hacer. La siguiente pregunta es, reflexione qué desafíos se pueden plantear para el trabajo con su grupo a partir de las experiencias realizadas. Justifique en base a su análisis anterior. Bueno, para responder esta pregunta también te sugieren 3 subpreguntas. ¿Cómo podrías seguir trabajando con tu grupo? ¿Cómo podrías dar respuesta a la diversidad de habilidades que pudo detectar? Si es que lo hiciste, si detectaste. ¿Deberás generar alguna nueva estrategia? ¿Por qué? Acá me gustaría llamar su atención en relación a lo que persigue cada una de estas 3 preguntas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los colegas me indican, esto está muy parecido a lo que puse en la respuesta anterior. Pero resulta, por ejemplo, acá en esta pregunta te están pidiendo que tú reflexiones. En la pregunta anterior es que tú analices las decisiones que tomaste. Son 2 cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Entonces, no te puedes confundir, tienes que tener claro qué te preguntan en cada una de las propuestas que hay en esta
tarea número 2, parte 1. Ahora bien, estas subpreguntas que hay en cada una de las tareas es para eso, precisamente para que te clarifique. Entonces, respondiendo a las preguntas, te estaría en el encuadre que te pide cada una de las preguntas que acabamos de analizar. Acá entramos, de la tarea número 2, entramos a la parte B. Acá hay una diferencia con respecto a los manuales anteriores. Y no es pequeñas diferencias, ¿ya? Acá hay una diferencia de percepción. De hecho, si ustedes lo ven en el manual, hay una definición. Para que la tengamos clara, la vamos a revisar ahora. Entonces, esta parte es un análisis de la implementación de una instancia de juego o actividad lúdica, que no es lo mismo. Ustedes lo saben, ¿verdad? El juego es en educación parvularia un concepto central. Se refiere tanto a una actividad natural del párvulo como a una estrategia pedagógica privilegiada. Acá está la diferencia, ¿ya? De acuerdo con autores clásicos del desarrollo y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las funciones cognitivas superiores, de la afectividad, de la asociación, de la adaptación creativa a la realidad. O sea, es muy importante en el desarrollo del currículo. El juego es a la vez expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello. ¿Ya? Así está definido en las bases curriculares. En cuanto a la actividad lúdica, estas tienen similitudes con el juego, en la misma base. En tanto deben ser entretenidas, motivantes y con un enmarcamiento flexible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta tarea? La idea es escoger y analizar una instancia de juego o bien una actividad lúdica. ¿Ya? Ahora, juego y actividades lúdicas ustedes lo van a encontrar definido al final en el glosario que sale, que este año incorporaron glosario en el manual. Y ahí dice que el juego corresponde a un principio pedagógico presente en las bases curriculares de la educación parvularia y que se refiere tanto a una actividad natural, que es lo que acabo de indicarle del niño y niña, como a una estrategia pedagógica privilegiada. ¿Ya? Eso es lo que está en la definición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta tarea? En esta tarea, lo que nos piden es analizar una instancia de juego o actividad lúdica. Ya hicimos la salvedad, la diferencia entre estas, las definimos. Entonces, la idea es describir, en primera instancia, en términos generales, en qué consistió la instancia de juego o actividad lúdica que se va a analizar. La idea ahí es entregar la mayor cantidad de detalles y ser muy descriptivo. Luego, tienes que, después que describiste tu actividad lúdica o instancia de juego, piensa en las decisiones pedagógicas que tomaste al planificarla y también en las que fuiste tomando durante la instancia descrita. Por ejemplo, ¿cuál fue el rol de los participantes? Por ejemplo, ¿por qué organizaste como organizaste el espacio? ¿Por qué seleccionaste esos recursos? El tiempo que se le otorgó a la actividad o a los distintos momentos que hay en el intertanto. ¿Cuáles fueron las interacciones que se fueron desarrollando, las que tú propiciaste? Entre otros aspectos. Entonces, la idea es ir pensando en esas decisiones que tomaste y con esta información tú debes escoger y fundamentar una de las decisiones que tomaste y las vas a relacionar con las características de los niños y niñas de tu grupo. ¿Ya?
y además de relacionarla con las características de tu niño, de tu grupo, también con los aspectos centrales del juego. Ahora, eh, el manual te entrega para fundamentar tu respuesta, te entrega y te apoya con unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué características de las niñas y niños consideraste al tomar esta decisión? ¿Cómo se relaciona con las decisiones tomadas? ¿Cómo estas decisiones responden a los aspectos centrales del juego o de la actividad lúdica? ¿Por qué los y las motiva a involucrarse en la expectativa lúdica o en el juego? ¿Ya? Entonces, considera como aspectos centrales del juego aquellos que hacen de la instancia de juego o actividad lúdica una experiencia motivante, entretenida, flexible, significativa para los niños y niñas. ¿Ya? Y por último, considerando la observación de la instancia de juego o actividad lúdica, ¿qué conclusiones puedes obtener respecto del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de su grupo? Acá es súper importante ejemplificar tu respuesta con situaciones específicas. Por ejemplo, cuando los niños y niñas manipulan los materiales, cuando muestran distintos tipos de desplazamiento, cuando ocurre intercambio entre los distintos participantes. Ahora, eh, si tú estas observaciones que tú estás haciendo, las relacionas a aprendizajes en los distintos aspectos como motrices, cognitivos, socioculturales, eso clara y evidentemente va a ser mejor evaluado porque significa que efectivamente estás manifestando un conocimiento cabal de las características de tus alumnos. Si te das cuenta, esta actividad, análisis y la implementación de una instancia de juego o actividad lúdica no es muy difícil de hacer, pero es súper técnica. Es súper técnica. Entonces, las preguntas que te hacen te va a ayudar mucho, pero más que nada es lograr entender y visualizar, eso está puesto actualmente en las bases curriculares, cuál es el rol que tiene el juego dentro del proceso de aprendizaje a nivel de párvulo. Entonces, si bien es cierto, no es largo de hacer, no es difícil de hacer, pero es muy técnico, ¿ya? Estamos en contacto, hoy día trabajamos la tarea número 2 y esta semana vamos a trabajar la tarea número 3 para seguir avanzando en conjunto y paso a paso en lo que es nuestro portafolio. Y ahora vamos a ir con las preguntas que yo voy a responder una a una. ¿Ya?